un estudio que dice, este estudio fue en el año 2024, que un 55% de los encuestados dijo identificarse como religioso, mientras que un 30% afirmó no ser religioso y un 10% afirmó ser ateo convencido. Otra estadística del mismo estudio reporta que entre el 2005 y el 2004 la proporción global de personas que se identifican como religiosas bajó de un 68 a un 56%. Y en el 2025 este mismo estudio mostró que para el año 2020 el 75.8% de la población mundial, oigan bien ese número, decía identificarse con alguna religión. El restante, el 24.2%, no tenía ninguna afiliación religiosa. Si ven, los números de la fe son mayores, ¿cierto? Hoy cualquiera dice creer en Dios. Pero lo interesante de esta estadística es que muchos dicen creer en Dios, pero ¿qué tipo de Dios y qué tipo de creencia? Muchos quieren un Dios que no incomode, ¿cierto? Y en las últimas décadas la proporción de esos afiliados que proclaman creer nos muestran cómo están las estadísticas. Hay más gente que dice ser espiritual, pero rechazan las escrituras. Y la consecuencia es clara. Hay espiritualidad, pero menos disposición para obedecer la palabra de Dios. La gente está anhelando lo sobrenatural, ¿cierto? La gente quiere milagros, quiere prodigios, quiere señales, pero no quieren que Dios gobierne su vida y su corazón. Ya muchos han aceptado la idea de que hay un creador, pero así como hay muchos que aceptan la idea de que hay un creador, ese mismo grupo de personas rehúse y reniega de la cruz de Cristo. Creen en milagros, pero no en la palabra. Y la resurrección de Cristo es la máxima señal, pero que para muchos se puede volver un mito y una leyenda. Eso me preocupó bastante, porque muchas personas han oído hablar de Jesús. Muchas personas han oído predicar este evangelio que nosotros predicamos. Pero surge una duda, que quizás la mayoría de ustedes les ha surgido esa duda. Hay muchos que creen, pero ¿por qué pocos están dispuestos a creer de verdad? ¿Se lo han preguntado? Hay otros que dicen creer en Dios, pero no creen en la palabra. Es nuestro común denominador la mayoría del tiempo. Y el mundo hoy está atravesando una de las épocas de muchísima espiritualidad. Si hoy estás dispuesto a dejar que la palabra de Dios nos cuestione, nos confronte, nos dirija, estamos en el lugar correcto. Y yo quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 20. Y vamos a estar descubriendo la vida de un hombre llamado Tomás. Juan capítulo 20, y vamos a leer desde el versículo 24 hasta el versículo 29. Dice la palabra de Dios así: Tomás, uno de los 12, llamado... Esta es una versión que voy a cambiar acá porque quiero leer la NBI. Aquí está NBI. Dice, amén. Tomás, al que apodaban el gemelo y el que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo las marcas de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en casa y Tomás estaba con ellos.
Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Luego dijo a Tomás: pon tu dedo aquí, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío, Dios mío, exclamó Tomás, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto, sin embargo, creen. Y el primer punto que quiero abordar contigo esta mañana es un punto que quise denominarle condiciones. Vemos en este pasaje a un hombre llamado Tomás, que tenía un apodo, que era el gemelo, y que era uno de los 12. Eso es lo primero que podemos observar en este pasaje. Y no estaba este hombre cuando Jesús llegó. Aquí vemos que el texto no está juzgando el hecho de que Tomás no estuviera. Me llama poderosamente la atención que Tomás no era un curioso más que había venido por primera vez a observar qué pasaba. Tomás era uno de los 12. Tomás había visto los 7 milagros y los muchos más que dice Juan que no fueron escritos en la Escritura. Tomás había estado con Jesús, ¿cierto? Y me encanta porque los otros le dicen a Tomás: hemos visto al Señor. Era un testimonio plural, un testimonio comunitario, como el que experimentamos aquí los domingos, los sábados, los miércoles. Es un testimonio que experimentamos todos cuando decimos: hemos visto al Señor, hemos estado caminando con el Señor, hemos estado con Dios. No era una experiencia privada o aislada que habían tenido los discípulos. Había un grupo, una comunidad de creyentes reunidos que ya habían visto a un Jesús. Aquí hay algo interesante, y es que en este punto ya Jesús había resucitado. Dicen los estudiosos, y la palabra de Dios nos muestra que en el libro de Juan hubo una señal, que fue la señal de la resurrección, que fue la señal que vino a evidenciar que Cristo era quien decía que era el Hijo de Dios. ¿Cómo responde Tomás a sus discípulos, a sus compañeros discípulos? Mientras no vea las marcas de los clavos en sus manos y meta mi dedo y mi mano en su costado, no lo creeré. Aquí hay 3 condiciones. ¿Puedes repetir esa palabra conmigo? 3 condiciones. Ver, tocar con el dedo y tocar con la mano, meter la mano en el costado. Eso me hizo pensar cuando reducimos la fe a un experimento. Hay muchas personas que hacen eso con la fe. La reducen a un experimento. Es como pidiendo que Cristo sea una evidencia de un laboratorio. Como queriendo que Cristo muestre y que podamos verlo con esos elementos, con esas herramientas que utilizan los científicos. Esa frase que dice Tomás, no lo creeré, es una decisión. Tomás aquí no estaba confundido, porque si Tomás hubiese estado confundido, es porque no había visto los milagros de Cristo. Él había tomado la decisión de no creer. Tomás busca controlar la forma en que cree. Quizás eso se parece a nuestra vida en algún momento, donde hemos puesto condiciones, donde hemos pedido pruebas. Él quería probar a Cristo antes que rendirse a Cristo. Y llama poderosamente mi atención esta palabra, porque ahorita estábamos adorando y creo que ya Dios, con todas estas enseñanzas, con cada palabra, con estar en comunidad unos con otros, estamos creciendo en rendición. Pero es importante entender que aunque Tomás quería en su corazón probar a Cristo, había algo que todavía él no había rendido. La resurrección no depende de las experiencias humanas, sino de la obra objetiva, histórica y victoriosa de la cruz.
Mi querido amigo, hermano que me escuchas, Cristo resucitó. Y la obra, la historia y la victoria de Él, creo que todos aquí lo hemos visto. Quizás no con nuestros ojos, pero los que son aquí abogados saben que las evidencias de testimonio son igual de veraces. En muchos casos y en la mayoría de ellos, muy parecido quizás a las evidencias de laboratorio. Y algo que me impacta aquí de Tomás es querer ver para creer, es querer ser juez de Cristo, no siervo de Cristo. Y es bastante interesante lo que sucede en la vida de Tomás. En el libro de Juan, en el capítulo 11, versículo 16, Tomás había declarado antes que él estaba comprometido con la causa de Cristo. Dice la palabra que Jesús ya se dirigía hacia un lugar, ya camino a Jerusalén, y Tomás exclama en ese versículo 16: vayamos también nosotros y muramos con Cristo. Es decir, que Tomás, el Tomás que estaba dudando, el Tomás que quería tocar a Jesús, Tomás que había puesto las tres condiciones, anteriormente había querido morir por Jesús, o todavía estaba dispuesto a morir por Él. Eso me suena a compromiso total, un compromiso casi revolucionario, como las revoluciones que hoy en día conocemos. Muchos judíos en el tiempo de Tomás imaginaban al Mesías como un líder político, como un restaurador, como defensor de la causa de los judíos. Y quizás Tomás hacía parte de ese grupo, y en su corazón Tomás estaba pensando que Jesús iba a ser más ese tipo de gobernante. Y hoy muchos aman las causas visibles, muchos marchan, muchos siguen ideologías, la justicia social, los partidos, los discursos radicales. Están dispuestos a morir por lo que sienten que es justo. Gritan fuerte en las redes sociales, defienden posturas, denuncian las injusticias, pero esa pasión es solo por fuera. Muy pocos quieren sentarse a la mesa con Cristo. Pocos quieren obedecer, someter el corazón, dejar el pecado y rendirse a la vida. Pocos quieren buscar una transformación real. Muchos aman las causas, pero pocos aman al Salvador. Jesús no es una causa, Jesús es una persona. Aman el impacto que generan las causas, pero no aman la comunión. Quieren revolución, pero no están dispuestos a seguir la resurrección de Cristo. Y Tomás aquí estaba dispuesto a morir por Jesús, pero aún así se resistía a que Jesús viviera en él. Tomás podía pelear por Jesús, pero negarse a recibir la vida que Cristo ofrece. Hoy podemos examinar nuestro corazón y mirar qué estamos defendiendo. Yo soy de los que profeso, predico, no en la iglesia Casaví de Faber, que nosotros como creyentes debemos ser Team Jesús. 100% Team Jesús. Somos del equipo de Jesús. Tenemos que buscar el reino de Jesús y establecer su reino aquí en la tierra. Y hemos hablado del reino de Cristo, lo que implica el reino de Cristo, que es justicia, paz, gozo en Cristo Jesús. Es muy diferente a las promesas partidarias que hoy en día vemos. Al segundo punto quise colocarle pruebas. Quiero que vayas conmigo al versículo 26 y 27. Dice la palabra que una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa. Y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró. Y poniéndose en medio de ellos, los saludó.
La paz sea con ustedes. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Cristo aparece para formar nuestra fe. Cristo aparece en esta escena para formar la fe de Tomás, no para cumplir los requisitos de Tomás. 8 días después, dice el texto, estaban otra vez los discípulos, pero esta vez sí estaba Tomás. Si ustedes leen este pasaje, se van a encontrar que en el versículo 19 de Juan 20, ya Jesús se había aparecido a sus discípulos. Ya Jesús había estado con sus discípulos, pero ninguno le había pedido lo que le pidió Tomás. Ellos creyeron. Y la pregunta es, ¿dónde estaba Tomás? Dicen algunos teólogos estudiosos de las Escrituras que Tomás podía tener melancolía, era de ese temperamento melancólico que al quedar impactado por la muerte de Cristo, quizás todavía como él no lo había visto resucitado, se aisló y no estuvo con la comunidad. Y algo que la Biblia también le hace hincapié es el mismo día de la resurrección, es decir, el domingo. Ese es el día que nosotros como iglesia hemos adoptado para reunirnos, para celebrar y anunciar que Cristo viene. Es como un recordatorio de que la comunidad los domingos nos reunimos para celebrar a Cristo. Y Tomás ya no está aislado, ya no está apartado, está con ellos. Y la Escritura subraya que Tomás estaba ahí. Y es algo interesante, porque la fe no madura lejos del cuerpo de Cristo. Cuando Tomás estaba solito, ¿cómo estaba? Quizás triste, quizás no había visto al Padre, no había creído en Él. Pero cuando Tomás se unió a sus hermanos, algo excelente pasó. Y es bien interesante. Quizás Dios te puede hablar en eso también. La fe madura con el cuerpo de Cristo, porque el hierro con el hierro se afila, así con el hombre con el hombre. El milagro comienza donde Cristo decide reunirse con los suyos. Y algo que me impacta es lo que sigue. Dice el texto que las puertas estaban cerradas. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró. Las puertas seguían cerradas. Te podrías preguntar por qué. Los discípulos en este punto quizás tenían temor, tenían miedo. Capítulos anteriores está hablando de que los discípulos tenían miedo de los judíos, quizás ya estaban siendo perseguidos y estaban encerrados porque había temor, no había cambio en lo externo. Y aquí noto algo, y es que Cristo no necesita permiso para entrar. Ahora bien, hemos predicado también de que Jesús es un caballero. Bueno, mis queridos, resulta que Jesús algunas veces quiere entrar a la fuerza. Así como sanó a un ciego con barro, por otros predicó, por otros habló. Él tiene distinta forma con cada persona. Y en este caso, en este punto, Jesús no necesitaba permiso para entrar. Él no entra en ocasiones donde es fácil. Entra donde es quizás imposible. Donde ningún hombre podría quizás abrir correctamente, ahí Cristo entra. Y algo bien increíble, y ustedes pueden leer el texto, es que no aparece en una esquinita de la casa. No aparece allá en la cocina. Aparece en el centro. Y algo nos puede hablar eso. Y es que cuando Cristo está en el centro de nuestras vidas, es porque el centro a Él le pertenece. Es porque Él está en el centro y Él gobierna. Él debe ser lo primero. Y repite 2 veces la misma expresión, ¿cierto? La paz sea con ustedes. Primero, cuando Tomás no estaba, y después cuando Tomás está. Las circunstancias son iguales. Estaban las puertas cerradas, quizás había miedo en los discípulos, había debilidad, pero esta vez Tomás está en el centro. Querido hermano y amigo, Cristo no depende del corazón para entrar.
El corazón depende de Cristo para abrirse. Te lo voy a traducir. Cristo no depende de cómo esté tu corazón esta mañana. Él está aquí. Pero cuando tú escuchas de Cristo, tu corazón se tiene que abrir porque Cristo es poderoso y Él entra. Queridos, si la salvación fuera de abrir el corazón, dependería de nuestra voluntad dejarlo o no entrar. Y nuestra voluntad es frágil. Pero el Cristo resucitado, Dios del universo, creador del cielo y de la tierra, no es un visitante más que necesita pedir permiso para entrar. Él es el Rey que salva. Él no entra cuando el hombre colabora. Entra porque es soberano. Y me encanta porque aquí es donde Él viene y rompe la incredulidad de Tomás. Pero Jesús lo hace con amor y con misericordia. Dice el versículo 27 que Jesús le dice a Tomás: pon tu dedo aquí, mira mis manos, mete tu mano. La pregunta es, ¿será que Jesús estaba cuando Tomás le pidió eso a los discípulos? No, cierto. Eso nos da otra evidencia más de quién es nuestro Dios. ¿Quién es Jesús? Jesús había escuchado la incredulidad de Tomás. Él conoce cada argumento interno que nosotros utilizamos en contra de la obediencia de Cristo. Jesús no repite estas palabras para humillarlo, sino que repite estas palabras para sanar su incredulidad. Y no le deja esconderse quizás en excusas intelectuales. Oh, es que yo tengo que verlo, tengo que tocarlo. No. Se expone y le dice: ven, tócame. Él lo enfrenta con la evidencia gloriosa de su amor. ¿Y sabes cuál es la evidencia gloriosa del amor de Cristo? Son las heridas del Maestro. La prueba no es para que Tomás domine la fe. La prueba es para que Tomás se rinda a la gracia del amor de Jesús. Yo veo a un Jesús aquí que está con sus manos abiertas, extendidas, diciéndole: ven, tócame. Pero no era para que Tomás fuera y tocara, o a lo mejor sí, porque Tomás no tuvo necesidad de tocarlo. Era la prueba para que Tomás se rindiera a la gracia. Jesús no le ofreció a Tomás una demostración científica. Le ofreció un cuerpo glorificado, un cuerpo vivo con heridas que hablan. Las cicatrices de Jesús no son una evidencia de derrota, sino son las marcas eternas de su victoria y su amor. Y hoy ese mismo Jesús está aquí. Quizás tú has venido con heridas, con incredulidad, y sigues pensando en tantas cosas que afectan tu corazón. Pero hoy Jesús está hoy con sus marcas diciéndote: yo morí por ti. Mira mis heridas. Son muestra de mi amor por ti. Y Jesús le dice: no seas ¿qué? Incrédulo. Esa palabra incredulidad también la hemos hablado durante estos meses. El pastor la ha hablado, y es la palabra pistos, que significa resistencia, significa sin fidelidad, sin confianza, sin entrega. La incredulidad de Tomás era porque él no era fiel, era porque no confiaba, era porque no quería entregar. No es como una incapacidad mental, es que él era rebelde, era una rebeldía afectiva. Jesús no llama incrédulos a los que tienen preguntas. Tú puedes tener muchas preguntas acerca de la fe, por eso no eres incrédulo. Jesús llama incrédulo al que rehúsa rendirse a lo que Dios ya reveló. Y la revelación más grande que nosotros tenemos es Cristo.
Poderosamente llama mi atención que efectivamente hay un texto que dice que cuando este evangelio, ¿cuál es este evangelio? Este evangelio de Jesús sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Es curioso, porque a veces en debates científicos, teológicos, pero es que ¿qué sucede si allá al de la China, al indígena, no le ha llegado el evangelio? Le va a llegar algún día, porque este evangelio debe ser predicado. Jesús no llama incrédulo al que tiene muchas preguntas. Así que si tú tienes muchas preguntas hoy, estás en el lugar correcto. Pero sí llama incrédulo al que rehúsa rendirse a lo que Dios ya reveló. La incredulidad no es falta de información, es falta de voluntad para soltar el pecado. Y para los que tenemos fe, la fe no es ceguera emocional. La fe es rendición a lo que Cristo es. Un corazón que tiene fe es capaz de ya rendir su vida. Aquí hay personas con talentos, con trabajos, con miles de dones, que podríamos, no sé, estar haciendo mil cosas, pero hemos decidido rendir nuestra vida a Cristo. Esa es la verdadera fe. Cuando rindes tu vida a Cristo. Y aquí hay una verdad dura pero necesaria. Y es que la mayoría no rechaza la fe por falta de evidencias. Rechaza la fe porque no quiere que la palabra de Dios les revele lo que hay en su corazón. No es un choque intelectual, amigos. Las personas que muchos rechazan la fe no es por el intelecto, porque aquí lo que hay es si es un manual y lo quieres ver como un manual de vida, que hay para todo, para finanzas. No es un choque de intelecto, es que la palabra de Dios choca con la moral del hombre. La Biblia incomoda, la Biblia denuncia, la Biblia exige rendición. Y muchos dudan del Antiguo Testamento. Dicen que es oscuro, que es arcaico, que está mandado a recoger. Pero es porque le fastidia un Dios que hace la división entre lo que está bien y lo que está mal. Cuestionan los mandamientos porque no quiere renunciar a esos mandamientos, a ese pecado que les está condenando. Critican las leyes de Dios porque prefieren leyes hechas a sus deseos. No es que la palabra de Dios no convenza, porque la palabra de Dios dice que ella es más cortante que una espada de doble filo. Es que la Escritura confronta y no queremos ser confrontados. No es que falten pruebas, es que sobra pecado amarrado al corazón que no nos deja mirar a este libro, encontrar esas verdades que nos transformen. Hoy hablamos de libertad. Hoy queremos reinterpretar este libro. Queremos recortarlo, reescribirlo, actualizarlo, hacerlo más inclusivo, más cómodo, más útil para el discurso humano. Se exigen derechos, pero no hay arrepentimiento. Se pide identidad, pero sin santidad. Se defiende el amor, pero sin cruz. Y muchos no creen en la Biblia, porque la Biblia no les permite seguir siendo su propio Dios. Esa es la respuesta, mis queridos. Por eso Jesús le dice a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente. Él no está invitando a Tomás a un debate, lo está llamando a que rinda su vida. ¿Quién estaba en el trono de Tomás? Estaba quizás su cultura. Y la pregunta es esta mañana: ¿es quién está en el trono de tu corazón? ¿Estás creyendo en Cristo para que responda a tus exigencias? ¿O creyendo en Cristo para obedecer su señorío? Y lo poderoso
de esta historia de Tomás es lo que sigue. Tomás pasó de ser un exigente a ser un adorador. Y como Casa Vida es uno de nuestros lemas, la adoración, porque hemos entendido que no necesitamos pruebas para seguirlo. No necesitamos que Él responda lo que yo quiero al Jesús de mi acomodo para servirle. En el versículo 28 vemos la respuesta de Tomás. Y Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le responde: porque me has visto, has creído, con una pregunta. Dichosos los que no han visto, sin embargo, creen. Aquí no hay negociación entre Tomás y Jesús. Ese antes que estaba exigiendo una explicación, ahora hace una proclamación. Y es la proclamación más grande del Evangelio de Juan. Ese que antes decía, si no veo, no creo, ahora lanza la expresión, mi Señor y mi Dios. Ya Tomás no exigió pruebas. Es más, la Biblia muestra que Tomás ni siquiera tocó las heridas. Jesús se las mostró, pero la Biblia no dice que Tomás se acercó, las tocó, no. Y eso es interesante, porque cuando Cristo se revela, las pruebas dejan de ser necesarias. Cuando ya tú sabes quién es Cristo, ya tú no estás exigiendo pruebas. Y poderosamente utiliza estas dos expresiones que son muy fuertes, que son mi Señor, mi Dios. Dice que es mío. Ese mío habla de pertenencia, de entrega, de renuncia. Es que todo lo demás pasa a un lado porque tú lo eres todo. Y expresa Señor, que en el griego es Kyrios y significa el verdadero dueño. Esa expresión Señor era el título que utilizaban para el César y significaba autoridad suprema, dueño absoluto. Tomás aquí lo que está diciendo es que estaba destruyendo todos los otros señoríos en su vida. Estaba destruyendo el yo que había en él. Estaba destruyendo quizás su ideología, su orgullo, su pecado. Cualquier causa que ocupara el trono de Dios. Cuando Tomás está diciendo mi Señor, es que Él era el siervo de Jesús. La fe no acomoda y le busca un espacio a Jesús en nuestra vida. La fe baja del trono al ser humano y coloca en el trono a Cristo. Es muy interesante porque Cristo quiere el centro, quiere el trono, pero no es porque Él quiera, es porque a Él le pertenece. Y Tomás utiliza la expresión mi Dios. La palabra Dios es o significa también acá en el griego el verdadero objeto de adoración. Un judío monoteísta como lo era Tomás no podía utilizar la palabra Dios, que en el griego es Theos, a la ligera. No podía hacerlo a la ligera, tenía que expresar esa palabra conscientemente porque por su cultura, por sus estudios, por todo lo que ellos conocían de Dios, esto no era una expresión a la ligera. Y fíjense que Tomás no dice, oh Señor, es que tú eres divino, oh eres espiritual. Lo proclama como su Dios, como el Dios verdadero. Y esto se contrapone a muchas otras culturas y religiones. Jesús no es un profeta, Jesús no es un símbolo religioso, Jesús no es un líder social, es Dios mismo encarnado, resucitado y soberano.
Y Tomás con esas expresiones lo reconocía. Esta es la confesión más alta del Evangelio de Juan, como te lo dije. Y con Tomás, Jesús no solo está venciendo la muerte, sino que le da un jaque mate a la incredulidad. Jesús venció la incredulidad de Tomás. Y Cristo responde: ¿por qué me has visto, has creído? Dichosos los que no han visto, sin embargo, creen. Una verdad que nos ha perseguido a nosotros y que es nuestra verdad. Para los que creen, somos dichosos. ¿Y qué es eso de ser dichoso? Ese dichoso es ser aprobado por Dios. Ese dichoso es una fe que es satisfecha en Dios. Es una fe que es satisfecha con la palabra de Dios. Es una fe que es satisfecha con el testimonio de los apóstoles. Es suficiente. Es una fe que es satisfecha. ¿Qué significa eso? Que no exige visiones. Que no exige sensaciones. Que no exige confirmaciones. Señor, confírmame, confírmame, confírmame. Y si tú te mueves aquí, confírmame. Y esto me hizo acordar que en una etapa de mi vida, yo estaba adolescente, tenía que tomar ciertas decisiones en mi vida. No me acuerdo si era, ya me acordé, dejar la música. Yo le estaba negociando a Dios en ese momento si dejar la música secular, porque yo tocaba en unas banditas, y dedicarme solo a la música cristiana. Y me fui yo para el laguito de aquí, del laguito, ese laguito que está ahí solo orando con Dios. Y le dije: Señor, si brincan 3 peces, yo dejo la música. ¿Y saben qué es lo bacano de Dios? Que Dios respondió, brincaron los 3 pececitos. Pero Dios me habló tanto en este pasaje que yo dije: ¿qué Tomás fui? ¿Qué Tomás somos? Cuando le estamos exigiendo a Dios, cuando no nos satisface ya su obra perfecta. Cuando constantemente estamos viviendo nuestra vida exigiendo, es que tuve una visión y Dios me mostró esto. Y hay personas, las he visto muy cercanas, que han vivido con una palabra que le dijo un profeta y no se cumplió y se frustraron. Aquí está la verdadera palabra profética. Una fe satisfecha no exige milagros. Es que si tú abres las puertas yo te sigo. Es que si tú me das el trabajo. Mi Padre, dice la palabra de Dios, Él sabe de qué tenemos necesidad. Y hoy en día, con todas las experiencias espirituales, una fe satisfecha no está exigiendo experiencias místicas. La resurrección de Cristo no depende de nuestros ojos, depende de que Él es victorioso y su victoria es evidente en la historia. Por eso exigir pruebas, mis queridos hermanos, amigos, es como decirle al mono sol: hey, no salgas hoy. Hoy el llamado es claro y es fuerte. Porque muchos de ustedes saben por los procesos que como familia he pasado este año con mi esposa. Y Dios me ha hecho ver a Tomás. Y entendía yo que ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, nada se compara a tener a Jesús en nuestras vidas. Yo soy de los que les digo a los jóvenes: hey, si no hay bus, camina, tú estás joven, corre. Hoy le
le ponemos tantas exigencias a Dios. Y yo creo que para lo que Dios nos está preparando este próximo año, debemos mirar a Dios. Él se va a glorificar. O sea, yo tengo fe de que van a haber grandes cosas. Pero no necesitamos estar exigiéndole pruebas, milagros para creer en Él. Ay, es que mi hijo nada, no se ha convertido. Déjaselo a Dios. Es que mi familia, Él entra en los corazones duros. Tomás pasó de demandante a estar rendido. Tomás pasó de ser un juez a un adorador. Tomás pasó de defender agendas humanas a someterse al señorío de Cristo. ¿Cuánto nos cuesta someternos al señorío de Cristo? Someterse al señorío de Cristo es coronar a Cristo como el dueño de nuestras vidas. Tomás se convirtió en un hombre que ya dijo: yo no busco pruebas, Señor. Yo busco que tú domines en mi vida, que tú seas el centro de mi vida, que tú lo seas todo para mí. Y leía otras estadísticas hoy que me encantaron en España. Les mostré quizás las globales. Pero España es uno de los países que venía atravesando una época de ateísmo interesante. Creo que hace 2 años el ateísmo estaba súper extremado y la espiritualidad en España estaba como en un 9%, algo así. Y este año 2025 hicieron un estudio y ha subido del 9 al 15%. Es decir, que esta generación, los más jóvenes, están volviendo a la palabra. Quizás mi generación, los que decimos millennials, fue la generación atea, la generación que dudaba. Pero hay un nuevo llamado, hay algo nuevo, y es un amor por las Escrituras. Es una generación que ya no está buscando pruebas, sino que están buscando a Jesús. Y yo quiero que Casa Vida sea una iglesia que deje de estar buscando pruebas, sino que se deleite en buscar al amado. Muchos quieren pruebas para aceptar a Jesús, pero no quieren que Jesús mande en sus vidas. Quieren que Cristo les inspire, pero no quieren que Cristo gobierne tu vida. Utilizan a Cristo para las causas, pero no quieren al Dios que las juzga. No nos hace creyentes decir Jesús existe. Nos hace creyentes decir Jesús es mi Señor y es mi Dios. Cierra tus ojos por un momento. Y quiero que reflexiones en esta palabra. El primer punto que toqué fue el punto de las condiciones. Quizás has visto en tu comunidad, quizás has visto a tu familia, una tía, una abuelita, que siempre tenía esa fe encendida, esa fe genuina. Y tú eras de los que, aunque veías a Dios, que no había de pronto pan en la semana, venían milagros, venían provisiones. Y Jesús siempre manifestándose, mostrándose, y tú sin creer. Quizás eres uno de ese grupo, del grupo de los que colocan condiciones. Pero hoy Jesús, el Jesús resucitado, el Jesús vivo, el Jesús que vino a salvar a este mundo,
hoy ha irrumpido tu incredulidad. Hoy puedes revisar quién está en el trono de tu corazón. ¿Dónde estás desgastando tu vida? ¿Qué le estás exigiendo a Dios? ¿Qué le estás exigiendo? El problema no son las faltas de pruebas, sino que te resistes a rendirte a Jesús. Te resistes a rendir tu vida, a rendir tu alma, a rendir tu corazón. Y la buena noticia es que Cristo murió por tu pecado y resucitó para darte vida. Hoy Jesús te dice: no seas incrédulo. Yo soy Casa Vida. 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 Yo soy Casa Vida. Yo soy Casa Vida. Yo soy Casa Vida.